Bueno, buenas tardes a todas, amigas y hermanas. Qué lindo número que somos hoy. Qué lindo las dos canciones que cantamos también. Tu palabra, mi Señor, me ayuda. Sin duda que ese es el bálsamo que necesitamos para cuando pasamos por momentos difíciles y tenemos que hacer la carne en nosotros. Esta es la primera reunión de una serie de reuniones que van a ser así hasta fin de año, y el Señor permita que podamos asimilar cada una de las palabras que vienen de su palabra, y que vamos a estudiar el Salmo 119 a lo largo de este año. Y como la mayoría sabe, este es el Salmo más largo, el libro más largo de la Biblia y el Salmo con más versículos de la Biblia. Es un hermoso momento para poder aprenderlo y, como les decía, tratar de hacerla nuestra cada una de las palabras de este Salmo. Lo voy a correr un poquito para allá, así puedo leer. Bueno, este Salmo en algunas Biblias aparece como las excelencias de la palabra de Dios. Dice... los israelitas generalmente a los salmos les decían himnos de alabanza, porque lo usaban como himnos. Ellos cantaban los salmos. Así que este Salmo 119 es el salmo más largo, como les decía, y tiene 176 versículos. Primero les voy a dar más o menos un panorama de lo que es el Salmo y después vamos a concentrarnos en los versículos que nos tocan a nosotros. Está dividido en 22 estrofas este Salmo, y cada estrofa tiene 8 versículos. La particularidad de este Salmo es que está en base al alfabeto hebreo. Cada porción de 8 versículos empieza con una letra del alfabeto hebreo, y así sucesivamente hasta llegar al versículo 176, que sería el ABC de nuestro abecedario. También se le llama alefato hebreo. En vez de abecedario o en vez de alfabeto hebreo, se llama alefato hebreo. Así que está hecho como en un acróstico. Quiere decir que cada una de las estrofas y cada uno de los renglones empiezan con la letra A, en el caso si la tradujéramos a nuestro. La letra de hebrea que empieza es Aleph. Y entonces... muchos lo han catalogado al Salmo como un poema de amor, un extenso poema de amor de parte del salmista en base a la palabra de Dios, en base a lo que Dios dice en este Salmo. Así que es un largo y apasionado poema de amor. Ahora, se preguntan, ¿cómo se puede enamorar uno de la ley? De las leyes uno no se enamora. Generalmente aceptamos las reglas, aceptamos las leyes, pero a regañadientes a veces. Decimos, sí, tiene que haber reglas, pero no le vamos a escribir un poema de amor a esa regla. Sin embargo, el salmista hace un poema de amor al Salmo 119. Y ¿cómo se llama? Y la palabra que vamos a usar casi siempre es la palabra ley. Y la palabra ley no significa solamente reglas en cuanto al cristiano de este salmo, no son solo reglas, solamente que expresa y el salmista encuentra acá las instrucciones que Dios le da, que la dejó escrita en la palabra, que son las instrucciones que Dios le da a sus hijos, a los creyentes, en este caso al salmista David, a que vea la vida de una manera que nos pasa a todos, que esta vida va a tener incertidumbres, va a tener dolores. El salmista pasó exactamente lo que cada una de nosotras también pasamos. Pero le dio la sabiduría de poder entender qué hacer en el momento en que pasaban esas cosas. El Salmo 119, cuando lo escribe el salmista, no lo estaba haciendo en un lugar relajado, en una casa de campo o en una torre de marfil. Lo estaba haciendo a riesgo de su propia vida.
Él estaba pasando por momentos muy difíciles cuando escribe el Salmo 119. Y tal es así que les voy a leer yo los versículos porque después nos vamos a adentrar en el realmente que nos toca a nosotros. Por ejemplo, en el versículo 87 del Salmo 119, les voy a leer una versión que yo me anoté acá. Dice, casi acaban conmigo, pero me negué a abandonar tus mandamientos, dice el salmista. O sea, que estaba atravesando por momentos muy difíciles y muy apremiantes. Y aún, dice, mientras el salmista estaba escribiendo estos salmos, había gente que los estaba esperando para atacarlo y para matarlo. El verso 95 del Salmo 119, y yo les leo la NTV, dice, aunque los malvados se escondan por el camino para matarme, con calma mantendré mi mente puesta en las leyes o en tus leyes. Así que a raíz de todo lo que le estaba pasando, el salmista aprendió que la sabiduría de Dios era la que lo estaba guiando a través de las circunstancias que le estaban pasando. En el versículo 71 dice, también la NTV, el sufrimiento me hizo bien, dice el salmista, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Nos pasa a cada una de nosotras que cuando estamos pasando por dificultades es cuanto más nos aferramos a la palabra. Ay, muchas gracias, me va a hacer falta. Cuando más difícil se nos pone el camino, más nos aferramos a la palabra, cuando debería ser en todo momento aferrarnos a la palabra, pero somos así. Y al salmista también le pasó. Y entonces dice él que me hizo bien sufrir porque me enseñó a prestar atención a tu palabra. Es ahí cuando recurrimos. Por ahí oramos y oramos normalmente, podría decirlo, pero cuando estamos atravesando esa situación difícil, estamos de rodillas, estamos clamando por la situación en la que estamos pasando. Entonces dice el salmista, me hizo bien que me pasara esto porque me ayudó a prestarle atención a lo que estaba en tu palabra escrito. Así que el salmista no ve en este salmo las reglas, las leyes de Dios como una cosa rígida, sino que ve que eso le está dando material o le está dando una idea de cómo enfrentar las situaciones que estaba pasando. Tal es así que él dice en el verso 64, oh Señor, tu amor inagotable llena la tierra, enséñame tus decretos, enséñame tus caminos, tus estatutos. Él estaba enamorado de lo que Dios decía, de su palabra. Es tal el sentimiento que provoca en el salmista este Salmo 119 que lo escribe, basado en la palabra de Dios, que él no lo ve como una ley, lo ve como que Dios le está hablando directamente a él, lo ve como que le presta el oído a Dios, como la voz de Dios directamente hablándole a él. Así que él no encuentra solamente dirección en todo lo que Dios le está diciendo que hay que hacer, sino que encuentra a Dios mismo dentro de la palabra. Cantábamos, tu palabra, mi Señor, me ayuda. Señor, que la oración nuestra es que podamos sentir que la palabra es la única que nos puede llenar y la única a la que tenemos que recurrir. Y ya vamos a ver más adelante qué pasa cuando no hacemos eso. Hay muchas coincidencias con los salmos, con la cantidad de salmos que son 176, pero en cuanto a quienes lo escribieron, les voy a dar un pantallazo también de eso. Dicen que 73 pertenecen a David, 73 salmos, 11 a los hijos de Coré, 12 a Asaf, 2 a Salomón, 1 a Moisés, 1 a Zacarías, 1 a Emán, 1 a Etán, 1 a Ageo, 1 a Esdras. A Ezequías también le dan autoridad de algún salmo, pero no se sabe cuántos, y hay muchos que son anónimos. El resto son anónimos, no se los ha identificado. Así que este libro, que es el Salmo 119, tiene característica de libro, entonces tiene como una estructura de libro y está dividido en 5 libros. Miren cuántos versículos son que los dividen en 5 libros. Así que van
van diferenciando el libro 1 desde el Salmo 1 al 41, el libro 2 del Salmo 42 al 72, el 3 del 73 al 89, el 4 del 90 al 106 y el 5 del 107 al 150. Esa es la división que tiene este salmo. Ahora, también hay tipos de salmos. Hay tipos de salmos como himnos. Les decía que salmo significa alabanza y los israelitas lo tomaban al Salmo 119 como himnos de alabanza. Así que son himnos, canciones de adoración y acción de gracias a Dios. Eso lo tomaban así, dirigidas a Dios, por su carácter, por ser Dios lo que es y también por las obras que había hecho con el pueblo de Israel. También hay salmos de lamentaciones. ¿Cuáles son esos? Los que expresan la queja. Hay muchos salmos que expresan queja, de parte de una sola persona o de varios. Pero también en ese salmo de lamentaciones le pide a Dios, ese que escribe el salmo, la ayuda, su ayuda en el momento que está sufriendo. Después están los salmos imprecatorios, que son los que expresan enojo. No sabía que era imprecatorio y bueno, me busqué y son los que expresan enojo a los enemigos. Cuando alguien te hace daño, hay salmos en que habla de sus enemigos y habla enojado de sus enemigos. Están los salmos históricos también, que son los que repasan toda la obra de Dios. Hay para elegir. Los sapienciales, que también son los salmos que sirven en forma didáctica para el mundo bíblico, o sea, son todos de sabiduría, esos salmos. Y los salmos reales, no es que hay salmos ficticios y hay salmos reales. Estos salmos reales hablan del rey de Israel, de los reyes de Israel. Bueno, ese es un panorama general más o menos de lo que, de cómo cuando agarremos el libro de los salmos, cuando lo tomemos para leer, sepamos que quién lo escribió, cómo lo escribieron, qué pasaba cuando lo estaban escribiendo, que es un libro que se divide en varios libros más y que hay una clasificación de salmos dentro del Salmo 119. Y les voy a decir algo que leí. Ahora vamos a empezar a considerar el Salmo 119 y la parte que nos toca a nosotros hoy es del versículo 1 al 8. Y el comentarista decía, que este Salmo 119 es un termómetro que mide si estamos empezando a estudiarlo y nos entusiasma el Salmo, es una buena señal. Ahora, si estamos leyendo el Salmo y nos aburre, tengamos cuidado porque hay algo mal en nosotros, un corazón frío. Así que prestémosle atención al Salmo, así estamos dentro de la categoría de entusiasmados, entusiasmados con el Salmo. Y mide eso, mide el temperamento o la temperatura espiritual de cada uno de nosotros. Otra cosa que les iba a decir con respecto al Salmo es que el Salmo habla de la ley, de las excelencias de la ley de Dios, pero para no repetir siempre ley, hay varios nombres que se les da, que son juicios, testimonios, mandamientos, preceptos, dichos, caminos, enseñanza, instrucción. Eso lo vamos a encontrar a lo largo de todo el Salmo para no repetir siempre ley, ley, ley. Tiene cada uno una definición igual, pero lo usa como un sinónimo para referirse siempre a la palabra de Dios. Nosotros vamos a considerar el 119, ahora sí le pido que lo busquen. El Salmo 119. El Salmo 119 y vamos a leer del 1 al 8, cuando lo tengan todo me dicen, así vamos a poner una canción y ustedes mientras suena la canción van leyendo la versión que tienen, que es la Reina Valera. ¿Les parece? Cuando quieran. Bienaventurados los perfectos de camino,
los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. Los que andan en sus caminos tú encargaste, que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente con que... Bueno, es lindo leerlo con música, ¿no? A mí me gustó. Hermoso, hermoso el Salmo. Y ahí vamos a ir ahora línea por línea para ir tratando de desmenuzarlo con la ayuda del Señor, cada una de las frases. Empieza diciendo bienaventurados. Así que este Salmo a lo que apunta es a que todas estemos en esa condición, que estemos todas, que seamos todas bienaventuradas. Bienaventurada viene de una palabra hebrea que es azar, A-S-H-A-R, azar, y significa felicidad. Mucha gente busca en muchos lugares la felicidad. Piensan que se casan y van a ser felices. Piensan que si se compran un auto van a ser felices, que si tienen una casa van a ser felices. Pero realmente la felicidad del creyente no está en ninguna de esas cosas. La felicidad del creyente está en su palabra. Y hasta el momento en que nosotras entendamos que la felicidad está ahí, recién vamos a poder sentirnos plenas, sentirnos completas, porque la felicidad está ahí, hermanas. Está en su palabra y la vamos a tener que aprender a lo largo del Salmo. Van a ver. Dice bienaventurados, felices. Entonces azar significa felicidad. Bienaventurado significa felicidad. Y esta primer línea tiene bienaventurados los perfectos de camino. Ahí la palabra perfecto también no significa perfecto en la forma en que nosotros lo conocemos, sino que esta palabra perfecto dice que es, la definición que tiene es semejante al propósito para el que fue diseñado. Entonces, los perfectos de camino son aquellos felices que han encontrado el propósito en el camino. O sea, una vez que encontramos el propósito de vivir en el camino del Señor, ahí vamos a ser felices. Esa es la felicidad. Y dice de camino, perfectos de camino. La palabra que usan acá, decía el comentarista, es una palabra hebrea darak, y ese significa camino común, un camino que todo el mundo lo puede usar. No es un camino exclusivo para los perfectos, sino que es un camino que todo el mundo puede usar. Ahora, no es el camino que todos van, porque es el camino que nosotros conocemos, que es el camino angosto, el camino que cuesta, el camino difícil. Entonces, está a disposición de todos, pero no todos van por ese camino. Entonces, los que andan en ese camino son los que han encontrado el propósito de andar en ese camino. Por eso son felices. Felices aquellos que encontraron entonces el propósito de andar en ese camino. Y sigue hablando de los que andan en la ley de Jehová. Los que andan en la ley de Jehová. Algo más quería decirles con respecto al camino. La otra versión que yo les leía antes, que es la NTV, el primer versículo dice, felices son los íntegros. Ahí habla de integridad. En perfectos de camino lo traduce como íntegro. Los que siguen las enseñanzas del Señor. Una persona íntegra no se hace íntegra entre nosotros. O sea, estamos nosotros todas acá, pero no es que practicamos la integridad acá. La integridad la practicamos en el mundo, la practicamos mientras estamos afuera, mientras estamos en la casa, mientras estamos en el trabajo, mientras estamos en la escuela, mientras nos reunimos con gente que por ahí no es creyente. Ahí se practica la integridad, ahí se tiene que ver la integridad del cristiano.
porque acá adentro pareciera que somos todos muy impolutos, muy bien presentaditos, pero el asunto es cuando estamos afuera. Es ahí donde mostramos al Señor. Esa integridad se tiene que ver ahí. Y se desarrolla, decía este hermano, en las calles polvorientas del mundo, no en la congregación o en el grupito de creyentes. La integridad se practica afuera. Las invito a que busquen Isaías 35:8, si alguien lo tiene y lo puede leer. Yo les leo la NBI. Isaías 35:8. Bueno, muchas gracias. Yo les leo la Nueva Versión Internacional y dice: habrá allí una calzada que será llamado Camino de Santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. Como habíamos dicho, los que siguen el camino son aquellos que encontraron el propósito de seguir el camino del Señor. Esos son los felices y esos son los que transitan en ese camino. Ya Isaías lo decía, viéndolo, yo tengo como título el capítulo 35, la alegría de los redimidos. Ahí ya Isaías había visto el camino del que estamos hablando en el Salmo 119. Ahora, a veces pensamos que la felicidad se puede lograr, decíamos, en alguna otra cosa. Algunos que están buscando ser felices, a veces van buscando religiones para ser felices. Y la felicidad no está ahí. La felicidad no está ahí. También están tan mal que tienen todo al alcance de la mano, tienen dinero, buen pasar, buena casa, etcétera, pero se sienten vacíos. Entonces van a sesiones de terapia, a ver si ahí pueden encontrar y saber cómo llenar ese vacío que tienen. Y ahí tampoco está la felicidad. Así que la felicidad, volvemos a recalcar, está en el camino. Es entender que el camino del Señor es la única forma de tener una felicidad completa. Y yo me hacía esta pregunta: ¿estamos en ese camino? Porque somos todos creyentes, pero ese es un camino recto, se podía decir, pero siempre por ahí nos vamos, o para un lado o para el otro, porque tenemos que estar muy arraigados en la palabra para no desviarnos de ese camino, ni a diestra ni a siniestra, como dice la palabra. Así que, entonces el primer versículo es: felices los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor, porque la podemos saber, pero seguirla es otro problema. El verso 2 dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Ahí la palabra guardan dice que viene de guarida o de guardia. Y leía que si nosotros guardamos, cuando uno quiere conservar algo, lo guarda. Si yo no guardo algo es porque no me interesa, o capaz que después lo quiero buscar y no lo encuentro porque no lo guardé, se me perdió, me perdí de eso. Y cuando nosotros no guardamos la palabra, nosotros no hacemos nuestra la palabra, nos vamos a perder, y nos vamos a perder la felicidad. Y la felicidad no solo la perdemos en la congregación, porque cada cosa que nos pase a uno de los creyentes pasa en su entorno. Entonces, la felicidad que yo tengo al leer la palabra también la voy a irradiar en mi casa, en la escuela, en todos lados. Pero si yo me pierdo de esa felicidad, también voy a estropear en mi casa, en el trabajo, en todos lados. Voy a perder y hacer perder la felicidad a otros quizás. Así que los que guardan sus mandamientos, dice, podemos saber mucho de la palabra. Podemos haberla leído, podemos haberla entendido, pero no la hemos practicado. Entonces, no es solamente entenderla, saberla, sino que también hay que mostrarla. Hay que mostrarla a los demás. Y eso es vivir lo que la Biblia dice. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cada vez que desobedecemos lo que la palabra dice, si la palabra dice: guarden sus testimonios
y nosotros, conociendo esos testimonios, no los guardamos, estamos desobedeciendo. Y si nosotros le hemos creído a Dios, porque cuando nosotros hemos sido salvas, creímos en el mensaje que el Señor vino a este mundo a salvarnos y murió por nosotros, y nosotros le creímos, y de hecho por eso somos salvas. Pero después, cuando estamos transitando la vida cristiana, entonces no le creemos, porque lo que dice en su palabra hay que seguir creyéndole, y sin embargo por ahí no lo guardamos, entonces prima mi criterio, prima mi pensamiento, y no lo que dice Dios en su palabra. Ahí es donde perdemos muchas de las cosas que decíamos recién. Así que la otra pregunta que me hacía la primera, si estoy yo en el camino de los íntegros. Y ahora me hago esta pregunta, ¿estoy guardando los mandamientos del Señor? ¿Qué parte, cuál de las verdades bíblicas no estoy guardando? Porque hay que hacerse un análisis interno. Tenemos que obedecer todo, no parcialmente. Lo que a mí me queda fácil cumplir lo obedezco y lo hago, y la parte que es más difícil, esa la paso por alto. Es todo, tenemos que guardar todo. Dice que guarden sus testimonios, no dice algunos, dice todos sus testimonios. Así que también este hermano decía que la ley, todo lo que indica en el Salmo 119, no es un conjunto de prohibiciones por parte de Dios, algo que Él hizo un día que estaba desocupado y dijo, bueno, vamos a mantener a esta humanidad ocupada, y entonces empezó a hacer leyes y cosas. No, eso tiene que ver con la santidad de Dios, con la soberanía de Dios y con la santidad de Dios. Así que cada vez que nosotros rompemos o olvidamos o desconocemos alguno de los mandatos del Señor, estamos desobedeciendo y estamos siendo nula su palabra y su santidad. Estamos pasando por encima de eso. La otra versión dice en el verso 2, felices son los que obedecen, ahí está la palabra obediencia, sus leyes, y termina el texto, y con todo el corazón le buscan. Con todo el corazón le buscan. Para entender eso vamos a leer Jeremías 3:10. También les voy a pedir, si lo tienen, yo les leo la otra versión. Jeremías 3:10. Muy bien, gracias, Patri. Dice la otra versión, a pesar de todo esto, a pesar de todo, está hablando de la infidelidad del pueblo de Israel, a pesar de todo esto, su hermana, la infiel Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que fingió volverse, afirma el Señor. A veces podemos hacer eso nosotros también. Fingimos que podemos buscar al Señor. Nosotros buscamos al Señor, pero si somos honestas, todo el tiempo que buscamos al Señor lo buscamos de todo corazón. De todo corazón me buscan, dice el texto. Y acá dice que Judá fingió que se volvía, fingió que iba a cambiar y que iba a hacer lo que Dios les había mandado, pero no fue así. Y ahí mismo en el libro de Jeremías miremos el 24:7. Miremos el 24:7. Gracias, Marta. Les daré un corazón que me conozca, porque yo soy el Señor, dice la otra versión. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. Dios está buscando que volvamos siempre de todo corazón, no fingidamente como lo hizo Judá. Decirles que vuelvo, pero hago que vuelvo y no vuelvo. Y eso se refiere a que buscarlo de todo corazón, decíamos. Si somos sinceras, no siempre lo estamos buscando de todo corazón. A veces pensamos que un devocional de 10 minutos o de 15 minutos puede suplir esa búsqueda. Que sí, pero esta mañana yo estuve 15 minutos haciendo mi devocional, así que está muy bien que lo hagan, porque hay personas que ni siquiera lo hacen, pero a Dios no le agrada. A mí me calma la conciencia, pero ¿a Dios le agrada? Porque lo estoy buscando de todo corazón. Realmente que el Señor nos ayude a que cada vez que vamos a su palabra lo busquemos de todo corazón, porque eso es lo que le está anhelando. Dice que vamos a ser felices. Felices, dice, los que
le obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. Me gustó mucho esto que decía Juan Wesley, se los voy a leer. Dice, si tan solo, dice Juan Wesley, tuviera 300 hombres que nada temieran sino a Dios, que a nada aborrecieran sino el pecado, y que determinaran saber nada entre los hombres sino a Jesucristo y a este crucificado, podría prender fuego al mundo entero. 300 personas que tuvieran como meta hacerse guiar por el Señor Jesús. Solamente que Él los guiara y cumplir con lo que Dios quiere. Solamente 300 y dice que le prendería fuego al mundo entero. ¿Se imaginan lo que puede hacer la congregación de Cipolletti si cada una de nosotras se pone y se decide entrar en la palabra del Señor y saber qué parte de los mandatos que Él muestra en el Salmo 119 no estamos cumpliendo? Esto sería, no sé, habría que hacer otro anexo al lado, porque vendría mucha más gente a escuchar de su palabra. Hay que mostrarle al mundo que la felicidad está en la palabra de Dios y tienen que verla primero nosotros. Si nosotros no tocamos la Biblia, si nosotros no nos tomamos el tiempo para estar con Él, ¿a quién le vamos a enseñar qué? Juan Wesley decía, con 300 nomás, y ya sabía que iba a tener una victoria. El versículo número 3 dice, no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Me voy a apurar porque ya estoy pasadita. No hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Lo que muestra el Hijo de Dios es la libertad que tiene del pecado. Ya el pecado no somos esclavos del pecado. El creyente ya sabe lo que es el pecado, ya dejó el pecado, vive una vida para Dios, una vida en santidad. Debería vivir una vida en santidad, entonces sabe que el pecado ya no lo puede atar. Entonces, de ninguna manera no hacen iniquidad, porque acá la palabra iniquidad significa injusticia grande. Y si yo, diciendo que soy creyente, hago esta injusticia grande, eso se traduce como despreciar la verdad de Dios. Pero como ya hemos creído, ya estamos caminando de acuerdo a lo que Dios quiere, jamás en un creyente debería haber este tipo de cosas, iniquidad, desprecio sobre la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque andan en el camino, teóricamente andamos en el camino de Jesús. A veces un poco más torcidos que otros, pero eso depende como decía Marta, depende del acercamiento a la palabra que tengamos. Mientras más inmersos en la palabra estemos, más derecho vamos a caminar. Y vamos a ir más rapidito. El 4 y el 6 dice, el 4 dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Acá el salmista dice que antes leímos que bienaventurados los que guardan, y acá dice, tú encargaste que sean muy guardados. Los tenemos que tener muy guardados, bien atesorados, bien con celo de la palabra de Dios. Entonces, no se nos va a escapar, ni nos vamos a perder de nada. Pero ¿saben cuál es el problema acá? Que a veces luchamos contra nosotros mismos. Porque a veces nosotros mismos somos nuestro propio enemigo de cumplir las cosas. Pablo decía, yo quiero hacer el bien, pero no puedo. Porque el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Y eso nos pasa a todos. Entonces, mucho depende de batallar con nosotros y de tener muy guardados los mandamientos para poder aplicarlos en el momento en que estamos. ¿Qué hacemos? La decisión siempre va a ser nuestra. La tentación va a estar, pero la decisión siempre va a ser nuestra. Entonces, si tenemos ese arraigo a la palabra, vamos a saber qué camino tomar, qué decisión. Pero batallando contra nosotros mismos, porque todavía estamos en este cuerpo de pecado y esto a veces nos doblega. Y eso es lo que no tenemos que permitir, porque tenemos que obedecer a Dios antes que todo, aun cuando estemos mal. Y lo que no hay que hacer tampoco es menospreciar, por así decirlo, o tener en poco el pecado que existe en nosotros. Ojo, el pecado existe en nosotros, pero de ahí a que le demos lugar, eso depende de cuánto yo
tengo guardados los mandamientos de Dios. Entonces, si yo tengo bien guardados esos mandamientos, voy quizás a ceder una que otra vez, pero no siempre. Entonces voy al Señor y voy y me arrepiento y le digo lo que me pasó y Él lo sabe. Entonces, no dejar que eso se vaya haciendo una bola de nieve. El 7 y el 8 dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Y la otra versión dice, a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Y obedeceré tus decretos, por favor, no te des por vencido conmigo. El Señor tiene mucha paciencia con nosotros, pero no nos agarremos de eso porque por ahí también Él nos puede dar una prueba mucho más grande para decirte, estás errando. Entonces, le pedimos, dice el texto de la Reina Valera, dice, no me dejes enteramente. ¿Se acuerdan de Saúl cuando Saúl desobedeció lo que el profeta le había mandado? Y Jehová lo dejó. Y a él sí lo dejó enteramente. A nosotros no nos va a dejar enteramente porque tenemos al Señor en el corazón y el Espíritu Santo está en nosotros. Pero sí que puede cansarse y decir, bueno, listo, que se quedó torcido, que se quede torcido. Pero no, por eso dice, no te des por vencido conmigo. No nos va a dejar enteramente, pero ¿para qué vamos a correr el riesgo de hacerle ¿qué podría decirle? Esa tristeza, provocarle a Dios, si sabemos qué tenemos que hacer y no lo hacemos? Así que voy más rapidito porque había pensado otras cositas más, pero bueno. Así que, hermanas, lo que quiero que nos llevemos todas en esta tarde. Tenemos dos decisiones que tomar, como las últimas del 7 y el 8 que tomó el salmista. Dice, cuando aprendiere tus justos juicios. Cuando nosotros estamos en una predicación o en una reunión y se nos da un texto, ¿qué tenemos que hacer con ese texto? Como decían antes, rumiarlo, llevarlo a casa, analizarlo, ahí a ver qué parte de esto que aprendí hoy estoy haciendo. ¿Cuál de estas cosas le estoy haciendo bien y cuál le estoy haciendo mal? Aprendiere es como rumiar la palabra. Entonces, una vez que lo aprendí, tengo que hacerlo, tengo que obedecerlo. Así que sería decidir, primero, obedecer lo que Dios dice en su palabra. Los estatutos están, las órdenes de Dios están, los mandatos de Dios, los dichos de Dios, la palabra de Dios está, y nosotros tenemos que obedecerla. Obedecer, y lo otro lo había puesto, obedecer y hacer están correlativas. O sea, yo obedezco y hago. Si no obedezco, me pierdo de cosas. Así que cada vez que leamos este Salmo 119 y a lo largo de él lo vamos a entender, cómo vamos a aprender a amar la palabra de Dios. Y no solamente por el hecho de saber, sí, el Salmo 119 decía esto, decía lo otro. No lo tomemos en forma intelectual al estudiar este Salmo, sino tratar de saber cuál de esas verdades yo estoy siguiendo, cuál de esas verdades yo estoy omitiendo en mi vida, y para que a Dios le agrade mi vida, ¿no? Y obedecerle. Así que el objetivo de estudiar este Salmo es también tratar, con la ayuda de Dios, de que también todas nosotras, que hay un grupo tan lindo hoy, todas nosotras estemos dentro del grupo de las bienaventuradas, que podamos ser felices, que seamos felices al leer su palabra, que a pesar de las circunstancias que están pasando alrededor nuestro, como el otro día decíamos en el taller, cada una de nosotros tiene un Getsemaní, decía Adriana, y es así, cada una de nosotros tiene un problema específico. Mi camino y el camino de todos ustedes es el camino del Señor, pero hay sendas que Dios trazó que son diferentes para cada una de nosotras. Y Él, lo que sí usa bien para todas nosotras es la palabra. Y la palabra me va a decir a mí cuál senda tengo que agarrar, y le va a decir a mi hermana que está pasando por otro problema grande cuál es la senda que tiene que seguir. Y con la misma palabra,
Esa es la riqueza que tiene la palabra de Dios. Ese es el poder transformador que tiene. Así que, hermanos, que podamos leerla, que podamos detenernos a darle esa atención de todo corazón a Dios para que Él haga eso que está esperando de nosotros. Que lo busquemos de todo corazón y que, primero lo tengo anotado acá, que seamos íntegras, acá y afuera. Que lo busquemos de todo corazón, que tengamos la determinación de seguirle y el compromiso de hacerlo. Y que cuando se nos presenten oportunidades de salirnos del camino, que tengamos la firmeza que nos da la palabra para no hacerlo, porque estamos enfocadas en lo que Dios quiere de cada una de nosotras. Y agradecerle, como decía el salmista, te agradezco que me hiciste pasar por esto, porque me enseñó que en tu palabra tenía la solución. Ahí estaba el apoyo, el consuelo y tener esa dependencia con el Señor. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos tantas gracias, Señor, porque tu palabra, como cantábamos, tu palabra, mi Señor, me ayuda. Y es un bálsamo, Señor, cuando estamos pasando por situaciones, algunos tremendas, Señor, de enfermedades, de distintas cosas, de muerte. Pero, Señor, tú das ese paso, nos hace dar ese paso que nos hace falta. Gracias por tu palabra, gracias porque podemos tenerla, porque podemos leerla. Señor, que tú pongas en nuestro corazón el deseo, Señor, de agradarte a ti, cumpliéndola, obedeciéndola, Señor, para que a lo largo de este salmo y al finalizar el año podamos decir, gracias, Padre, por este salmo precioso, por tu palabra, por lo que nos diste, por lo que aprendimos, por lo que pudimos rectificar en nuestra vida. Gracias, Señor, por estos momentos que nos das. Te lo dejamos en tus manos. Tu palabra es la que actúa en cada uno de nosotros. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.